de máster se titula La influencia de la ideología en la política turística española. Mi nombre es Alejandro Sepúlveda Sánchez, vengo de la Universidad Antonio de Nebrija y bueno, quiero dar las gracias a la RECITU y a la Universidad de La Laguna por la oportunidad que nos brindáis al poder presentar nuestros trabajos hoy aquí en Tenerife. En cuanto a la introducción, bueno, sigue un poco la estructura de cualquier proyecto de investigación, entonces como vamos un poquito más de tiempo, no quiero tampoco extenderme en lo que es la estructura del trabajo. En referencia a la introducción, pues señalar cuál es el contexto actual del sistema turístico español. Pues que estamos teniendo un crecimiento interanual espectacular en 2016, que está desbordando las previsiones de todos los organismos oficiales, y además esto está siendo revolucionado por nuevas tecnologías de la información. No me refiero a dispositivos móviles ni tablets, sino otro tipo de revoluciones tecnológicas como son el Internet of Things, temas como el Big Data, las Wearable Technologies. Entonces, bueno, estos temas están influenciando bastante el contexto actual del turismo en España. ¿Por qué surge la idea de este estudio? Pues por el concepto de producto turístico global, incluido en un manual de la Federación Española de Municipios y Provincias, que dice que en los destinos turísticos tenemos evidentemente bienes y servicios de provisión privada, como son hoteles, son restaurantes, son tiendas de souvenirs turísticos, pero también tenemos bienes y servicios de provisión pública, es decir, hay seguridad ciudadana, tenemos abastecimiento energético, con lo cual hay una necesidad de aplicar políticas y programas públicos para el turismo. En esta segunda diapositiva tenemos el histórico desde 1992 hasta 2005 de todos los documentos de política turística estatal que se han presentado en España por parte de los gobiernos democráticos. En rojo tenemos los planes aprobados por el Partido Socialista Obrero Español y en azul los planes aprobados por el Partido Popular. Como podemos ver son 5 en total. Tenemos el Plan Futures 1, el Plan Futures 2, que ya avanzo que no ha podido ser incluido en el estudio porque no estaba disponible por parte de Tour España para su consulta, el Plan Integral de Calidad del Turismo Español, PICTE 2000-2006, el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, que como se puede observar pues está como cortado por el Plan Nacional e Integral de Turismo, porque el último gobierno del Partido Popular pues, introdujo este nuevo documento de política estatal y el Horizonte 2020 pues quedó ya, digamos, más archivado, ¿no? ¿Cuál es la justificación del estudio? Aunque aquí hay diversos motivos por los que me han llevado a tomar esta decisión de investigación, el motivo principal es que los estudios de política turística en España no incluyen la consideración de la ideología. Esto está sin estudiar y creo que es un ámbito muy interesante porque puede ayudar tanto a la sociedad como a los partidos políticos a abrir un debate político en turismo, que es otro de los motivos fundamentales. Es decir, cuando nos enfrentamos a campañas electorales nunca escuchamos hablar sobre turismo en los debates y es un tema muy importante en nuestro país porque es un sector estratégico. En cuanto al objeto de estudio de mi trabajo de fin de máster, tiene dos vertientes y esto quiero que se entienda bien porque es importante. La primera vertiente es que se quiere determinar el contenido y enfoque de las políticas turísticas estatales, es decir, de qué hablan los documentos que aprueba el gobierno estatal, y en segundo lugar, cuál es la orientación ideológica o la distribución, como dice el PowerPoint, de las diferentes ideologías en los distintos documentos que se han aprobado por los gobiernos democráticos. Para ello se ha llevado a cabo una profunda revisión bibliográfica de diferentes fuentes documentales, en primer lugar sobre la relación entre la ideología y la política turística en todos estos ámbitos que vemos aquí reflejados, por destacar, por ejemplo, pues, la gobernanza en turismo, las distintas ideologías desde un punto de vista más global, no puedo entrar en todos ellos por temas de tiempo. Y en segundo lugar, el marco teórico incluye una revisión histórica de las diferentes etapas de la política turística española. Y aquí sí que abarca desde el año 1939, es decir, hay 3 etapas que corresponden al gobierno de la dictadura de Franco y luego pues tendríamos los gobiernos de Unión del Centro Democrático, los socialistas de Felipe González, el primer gobierno del Partido Popular de José María Aznar, los 2 gobiernos socialistas de Zapatero y el último gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. En cuanto a la metodología y desarrollo del estudio, como decía que había dos vertientes del objeto de estudio fundamentales, consecuentemente hay 2 enfoques metodológicos en el estudio, ¿vale? El primero se va a dedicar a estudiar el enfoque y el contenido, es decir, qué dicen los documentos de política turística,
Y para ello se utiliza la técnica de análisis de contenido, que como sabemos es cualitativa y se estudian datos secundarios. ¿Cómo se ha hecho de manera práctica? Pues a través de una lectura detallada de los 4 documentos de política turística que se incluyen en el estudio y la extracción de 339 citas textuales de los documentos de política a los cuales se les ha asignado un concepto. Es decir, si por ejemplo el Plan Futures dice el objetivo del Plan Futures es incrementar la competitividad del turismo español, entonces se le ha asignado que esta frase se refiere a competitividad, ¿vale? Eso en cuanto al análisis de contenido. En segundo lugar, para estudiar la orientación ideológica de las políticas turísticas, se ha seguido un método Delphi, seleccionando a 5 expertos en turismo y en ámbito político también, para los cuales se ha elaborado un cuestionario. Este cuestionario incluía 48 preguntas, 12 citas textuales de las que extraje para el análisis de contenido de cada uno de los planes. En total tenía 48 preguntas el cuestionario. Entonces la primera fase del método Delphi es cuantitativa porque es un cuestionario, cuyos resultados veremos ahora, y la segunda fase cualitativa, en la que se busca que los expertos alcancen un consenso en base a los resultados de la primera fase del método Delphi. Y en este caso estamos obteniendo datos primarios porque no se han visto hasta la actualidad. En cuanto a los resultados, pues bueno, estos son resultados del análisis de contenido. Aquí tenemos el gráfico del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, Futures 1, y como se puede ver, con 15 citas textuales, y como es lógico, ¿no? Pues competitividad es el primer enfoque, la primera categoría o concepto que resulta del análisis, con 15 citas textuales. Los conceptos mercantiles, quiero explicar que es una agrupación de conceptos que aparecen en los documentos de política turística, como pueden ser eficiencia, rentabilidad, innovación, es decir, son conceptos de administración de empresas que han sido agrupados para evitar presentar una dispersión de conceptos muy elevada, ¿no? Después tendríamos el tema de cooperación estatal y con las comunidades autónomas y las entidades locales, y el bienestar social, que aparece como cuarta categoría. Los demás, bueno, pues tienen menos importancia. En cuanto al PIB del Partido Popular, pues como su nombre indica, y con 44 citas textuales, la calidad es el primer enfoque de esta política turística del gobierno del PP. Y en segundo lugar vemos como los conceptos mercantiles, aunque a mucha distancia del primero, obtienen 20 citas textuales. La cooperación se sitúa, al igual que en el anterior plan, en tercer lugar. Y la sostenibilidad aparece ya en cuarto lugar como uno de los 4 conceptos más importantes de este plan. En cuanto al contenido del Plan Horizonte 2020, elaborado por el gobierno socialista de Zapatero, sí que quiero destacar que existe una innovación o diferencia importante con los otros documentos que se han venido viendo, porque como podemos observar hay 5 conceptos que están prácticamente alineados, es decir, es un documento mucho más diverso en cuanto a su contenido que los anteriores. Y como novedad, además, la sostenibilidad se coloca en primer lugar, seguida de la competitividad, el bienestar social con 13 citas textuales, la participación de los stakeholders, porque el Plan 2020 fue muy participativo, y los conceptos mercantiles en quinto lugar. La cooperación ya se quedaría aquí más alejada. Y en cuanto al enfoque y contenido del PNI, que es el último plan de turismo, pues vemos como los conceptos mercantiles ocupan la primera categoría con mucha diferencia, porque ya en segundo lugar está la sostenibilidad, pero a bastante distancia, con 11 citas textuales. Y bueno, pues algunos elementos distintivos de este partido político, como puede ser, por ejemplo, el centralismo en políticas turísticas o la marca España, bueno, pueden ser cosas que sean más distintivas de un partido u otro, ¿no? En cuanto a la metodología Delphi, los resultados de la primera fase indican cómo, estos son los del cuestionario, esto ya no es el análisis de contenido. Como en el Plan Futures 1 del Partido Socialista, la ideología socialdemócrata ocupa el 45% de las respuestas que dieron los expertos, con lo cual sería coherente con la ideología de este partido político si además sumamos la orientación de izquierda, que es un 8%. En cuanto al PIB del Partido Popular, aquí existe un empate sumando las opciones de centro liberal y neoliberal, y si luego sumamos la socialdemócrata y la de izquierda, también existe un empate, con lo cual se podría decir que es el plan de turismo, aunque esto no es concluyente, más moderado de la historia democrática española, ¿no? En cuanto al Plan de Turismo Español Horizonte 2020, aquí sí que existe, como podemos ver, un escoramiento bastante fuerte en base a las opiniones de los expertos
hacia tendencias progresistas, porque solo la ideología socialdemócrata representa un 51%, lo que supone las tendencias de izquierda nos da un 61% del contenido, que es más que la mayoría absoluta. Y en cuanto al PNID, que es el plan del Partido Popular del último gobierno, aquí sí que la opción de centro liberal es la más votada por los expertos con un 36%, lo que sumado a la ideología neoliberal, que aumenta bastante respecto a otros planes, es un 11%, lo cual da mayoría absoluta de opciones liberales y conservadoras en este plan de turismo. En esta diapositiva vemos los consensos y discrepancias que se han alcanzado en la segunda fase del método Delphi y simplemente en el plan Futures bueno, se ha visto una relación entre bienestar social e ideología socialdemócrata, una relación entre rentabilidad e ideología neoliberal, en el PICTE, en el Horizonte 2020, entre sostenibilidad e ideología socialdemócrata, y en el PNID entre centralismo, ideologías liberales y conservadoras. Y en cuanto a las conclusiones del estudio, ya termino, en este cuadro se pueden observar qué temas trata el Partido Socialista y qué temas trata el Partido Popular. Se pueden ver competitividad, bienestar social, conservación medioambiental, y en el caso del Partido Popular, calidad, conceptos mercantiles, sostenibilidad, iniciativa y necesidades privadas, empleo. También se pueden ver, cruzando los datos del análisis de contenido, los contenidos comunes de la política turística española, que serían bienestar social, sostenibilidad, calidad, cooperación y conceptos mercantiles. Y también qué elementos trata solo cada partido. En el caso del PSOE sería la competitividad, la participación de los stakeholders y el consenso, y del Partido Popular la iniciativa y necesidades privadas y el fomento del empleo. Este cuadro es un cuadro de un experto que sí que identifica una relación entre ideología y política turística, y dice que en relación con turismo y recursos naturales, la ideología liberal va a promover la responsabilidad y autorregulación, y la socialista la intervención. Y en cuanto a la calidad de la vida de los territorios, la liberal favorecerá los negocios porque trae bienestar, y la socialista favorecerá el bienestar a través de la actividad turística. La conclusión final del estudio, bueno, aunque está aquí relatado, lo quiero exponer yo con mis propias palabras. Finalmente, ¿cuál es la conclusión de la investigación? Pues que en cuanto al contenido y enfoque de las políticas turísticas, sí que existen diferencias importantes en el enfoque y contenido de los documentos aprobados por los gobiernos democráticos, aunque también hay contenidos comunes de la política de turismo en España. Y en cuanto a las ideologías, pues según los resultados de la metodología Delphi no se puede establecer que exista una relación concluyente entre ideología y política turística, pero sí que los partidos aplican sus visiones y orientaciones y matices a las políticas que desarrollan el turismo. Estas son las limitaciones y futuras líneas de investigación. Y nada, pues la bibliografía, y no tengo más tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y